El primer café en cooperativa es presentado por WOM, culpables de que tu negocio crezca. Visa Inversiones, simple para ti. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 14 grados la temperatura actual, 29 la máxima que se espera para hoy. En Puerto Montt la máxima será de 15, en Valdivia 14, en Isla de Pascua 27 grados la máxima, Arica 25, Antofagasta 25, Copiapó 28 grados la máxima, Viña del Mar, Valparaíso, ni una nube en los cielos de Viña del Mar y Valparaíso, con 25 grados de máxima para hoy. Estamos listos, no, casi listos para comenzar el primer café, porque tenemos solamente, llegó a la hora, Fernando Atria, abogado constitucionalista, militante del Partido Socialista. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Hola, Cecilia, buenos días. Bueno, otras veces yo he llegado tarde aquí a otros radios, así que... Sí, es verdad. A todos nos pasa, es como parte se de las dice, consecuencias de vivir en una ciudad como Santiago. Sí, Yo creo. Bueno. Y como los primeros tacos del año, etc. Bueno, ya están en camino a llegar Gutenberg Martínez, consejero nacional de la democracia cristiana, Felipe Morandé, que es miembro de la Comisión Política de Bópoli, economista, y que fue ministro del primer gobierno de Sebastián Piñera. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Según el único estudio en Chile de población transexual, el 41,3% de los encuestados reconoció su identidad de género antes de los 5 años. Preparar a los colegios frente a esta realidad es el aporte del estudio Políticas Educativas de Inclusión de la Diversidad Sexual y de Género en las Escuelas Chilenas, realizado por la UNESCO en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado. La investigación completa está publicada en uahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Llegó don Gutenberg Martínez, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido este retorno a la nueva temporada, con nuevo gobierno, con estas urgencias que ya ha anunciado el presidente Piñera y con todo lo que ha pasado estos días? ¿Por dónde quieren comenzar? ¿Por lo de Bruno Villalobos, lo de Punta Peuco, sobre las urgencias? Hay mucho tema para comentar en esta jornada. Recordemos, a propósito de Punta Peuco, que es uno de los temas interesantes, el exministro Jaime Campos niega haber boicoteado el cierre de Punta Peuco. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, primero, buenos días, Fernando. Perdón, buenos días. Usted que nos salude. Bueno, yo creo que el gobierno ha partido con... por ahí el análisis, ha partido con ímpetu, diría yo. Así, no han perdido el tiempo, eso está claro. Prepararon su arribo. Uno ve una cosa más estructurada que la que se hizo en el primer periodo de Piñera, no tan solo por la experiencia de muchos de los ministros, sino que también por el que maduraron eventualmente algunos de los muchos errores que se cometieron durante el gobierno anterior de Piñera. Ahora, en ese plano, creo que la entrega por parte del gobierno saliente tuvo dos problemas, básicamente, en los que tú señalabas, que son el tema Carabinero y la decisión respecto a General Villalobos y este tema de Punta Peuco. Ahora, en lo de Punta Peuco uno desconoce los antecedentes, porque tenemos un rumor en el sentido de que habría habido un decreto firmado por la presidenta. La subsecretaria de Derechos Humanos señala que ella vio el decreto y el ministro dice que no lo vio, digamos, que no lo recibió. Entonces, no sé. Creo que
Desde ese punto de vista es una cosa que tendrá que aclararse. Claro. A ver, Lorena Fríes, ¿qué dice? Yo vi los documentos. El documento. No, dice el decreto, no, lo leí dice muy rápido. Documentos. El documento estaba firmado. Faltaban algunos pasos más. No sé qué pasó entre medio. Habría que preguntárselo a quienes tengan la respuesta final sobre esto. Ante esto es que, ¿no es cierto?, el exministro Jaime Campos declara lo que declara. Ahora, ambas cosas pueden ser verdad también, es decir, porque puede haber una cosa en trámite y tampoco le llega al ministro. Ahora, yo creo que no tiene mucho sentido seguir escarbando en esto. O sea, lo concreto es que no pudo darse una determinada decisión y el gobierno entrante ha dejado en claro que no va a tomar esa decisión. Así claro, que lo que dice el exministro Campos, dice: yo no lo habría firmado ni el sábado ni el domingo porque el lunes iba a ser rectificada esa medida. Y el nuevo ministro ha señalado que no están los planes del nuevo gobierno. Ya lo había dicho Sebastián Piñera exactamente. en su Entonces, campaña. desde ese punto de vista, un capítulo cerrado en cuanto a la decisión, sin perjuicio que puedan haber opiniones sobre lo mismo. Yo creo que lo más importante de esas decisiones pendientes fue sin duda la aceptación de la renuncia del general Villalobos. Creo que esa es la que tiene mayor significación. Lo que pasa es que plantea primero ese tema porque lo nuevo es lo de Lorena Fríes de ayer en la tarde y lo de las declaraciones posteriores de Jaime Campos. Fernando Atria. Sí, yo me gustaría decir un par de cosas respecto de eso. Lo primero es que las que yo he leído, no sé si habrán salido algunas nuevas de las cuales yo no estoy consciente, pero las declaraciones del exministro Campos que yo he leído parecen como las típicas declaraciones cuidadosamente formuladas de un abogado. Es decir, él no dice... Experiencia. Bueno, que tratándose del personaje él no dice: yo no me opuse al cierre de Punta Peuco, ¿no? Que sería negar derechamente lo que este rumor. Él dice: mire, el documento, el decreto listo para ser firmado no llegó a mi escritorio. Eso es compatible con tantas posibilidades. ¿Por qué no llegó? A lo mejor no llegó porque él se opuso, no sabemos. Pero eso es lo primero, ¿no? Entonces yo diría, las propias declaraciones del ministro Campos le dan plausibilidad a esta historia. Pero ahí hay otra cosa que decir, que es que yo creo que los ministros dependen del presidente de la República. Es decir, si la razón por la cual el decreto no se firmó es la oposición del ministro, eso lo que quiere decir es que el presidente de la República consideró que no se justificaba pedir la renuncia de ese ministro y que el decreto lo firmara el subrogante. Y eso entonces es una decisión del presidente de la República, no del ministro. Por eso la responsabilidad por estas decisiones del ministro son, en materias como esta, responsabilidad del presidente de la República. Le damos la bienvenida ya a Felipe Morandé. ¿Cómo está, Felipe? Muy buenos días. Gracias por reintegrarse a nuestro primer café. Sí, muchas gracias por la invitación y, bueno, pido las disculpas del caso por llegar atrasado, pero el tráfico hoy día estaba tremendo. Sí, en verdad estaba bien complicado. Bueno, Felipe, ya cerrando este tema del cierre de Punta Peuco, que el ministro, como dice Gutenberg Martínez, tal vez ya no vale la pena seguir escarbando, pero bueno, es noticia del día, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que aquí se ha dicho todo ya. Francamente, lo central acá es que se toma la decisión, si es que se tomó de verdad, de cerrar Punta Peuco a la hora nona, digamos, el último día de gobierno, cuando podría haberse hecho esto mucho antes. Si es que había la convicción de cerrarlo o cambiar su uso, esta era una decisión que tendría que haberse tomado, pero no sé, el año 2014. El hecho de que se tome el último día claramente es una señal equívoca, por decirlo de alguna forma, o rara, o difícil, o políticamente motivada para dejar un problema heredado a la siguiente administración. Bueno, eso en cuanto al cierre de Punta Peuco. Como bien decía Gutenberg Martínez, la destitución del general Villalobos, bueno, que él en realidad le presenta la renuncia a Sebastián Piñera ahí cuando lo saluda, ¿no? en el primer día de gobierno. Y después ayer, a través de un video que él graba para mostrárselo a su gente, pide perdón y acusa de un clima hostil contra carabineros, acusa a la prensa, a las redes sociales. Y ayer también renunció el director de inteligencia, que investigado por el escándalo de Operación Huracán. La palabra es de ustedes. Me imagino que hay mucho que decir sobre esto. Mira, por mi parte, no sé si quiere partir Fernando, pero por mi parte,
yo diría que no hay, en la situación del general Villalobos, creo que es pertinente aclarar de que no hay acusaciones en relación a los hechos que están siendo investigados en materia de delitos, tanto en el caso de los desfalcos o corrupción, como en esta eventual falsificación de pruebas en el caso de la Operación Huracán y otros. Más bien la crítica hacia él ha estado planteada por quienes lo hayan planteado respecto a la responsabilidad del mando, de que son hechos suficientemente fuertes como para no pensar que son irregularidades pequeñas y que por lo mismo un buen manejo de la administración de una institución implica que cuando se producen fallas de ese tipo, la responsabilidad política en términos políticos o la responsabilidad del mando en términos de fuerzas de orden debiera hacerse efectiva. Yo creo que él obra bien, además, como debieron hacerlo todos quienes están en posiciones de confianza en la presidencia de la República, presentarle la renuncia al presidente entrante. Me parece que es lo razonable, lo que hacen obviamente los ministros, los subsecretarios, los jefes de división que son de esa característica de confianza del presidente, y que él atendía la dificultad que se estaba produciendo, le presenta la renuncia al presidente Piñera. Me parece súper razonable de su parte. Ahora, creo que está bien haberla aceptado, y yo soy partidario de lo que un poco ya algunos han dicho como primeros comentarios sobre la materia. El Estado necesita modernización en términos generales, pero en particular en el área de seguridad ciudadana es evidente que tenemos que hacer mejoras sustantivas, y por lo tanto el tema en Carabineros es parte de un problema ahora que habría que aprovechar para los efectos de su modernización. Y por lo mismo yo participo del sentido de la decisión, por lo que entiendo hasta el momento, de nominar a una persona en subrogancia, digamos, en el cargo, mientras se toma una decisión por parte del nuevo gobierno más estructural, tanto en el mando como supongo en lo que tienen que significar modernizaciones y reestructuraciones de esta organización policial. Ahora, pero desde el punto de vista político, algunos dicen el gobierno de Michelle Bachelet le dejó la pelota ahí rebotando, y viene Sebastián Piñera y hace el gol como primera medida. Eso tiene un impacto también político de un gobierno, da la imagen de un gobierno que toma decisiones, que es eficiente, que, en fin, Felipe. Sí, da esa impresión y creo que es correcta por lo demás, porque en mi opinión el general Villalobos debería haber salido de su cargo hace mucho tiempo. Al solo conocerse los hechos, esto del enorme desfalco que hubo en la institución, él como responsable final de su dirección tendría que haber asumido al menos, ¿no es cierto?, la responsabilidad del mando. Si eso no pasó en su momento, la verdad es que habrá que buscar las explicaciones alguna vez, pero lo correcto es que, dada la coyuntura del cambio de mando de la presidencia de la Nación, esta era una oportunidad como para como materializar, casi como por walkover, casi como por caída por su propio peso, que tenía que pasar. Así que la cosa política acá es, yo creo la pregunta es ¿por qué se mantuvo Villalobos tanto tiempo en el cargo a pesar de todos los problemas que tenía Carabineros? Sí, Fernando. Yo no habría anticipado que iba a decir esto, pero lo que acaba de decir Felipe Morandé me interpreta totalmente de principio a fin. No tengo nada que agregar al respecto. Nada que agregar. No, bueno, sí, forzado a agregar. ¿Ya? Yo diría que, o sea, como dije, totalmente. Creo que debería haber sido removido de su cargo hace mucho tiempo. Desde el 2005 los presidentes de la República pueden destituir a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al director general de Carabineros. Y este era precisamente un caso para ser usado. Hay toda esta distorsión, creo yo, de la idea de responsabilidad en la cual nadie responde mientras no sea condenado por un tribunal de justicia, lo que ha llevado en los hechos, y esto no es solo Carabineros, pero también Carabineros, a una práctica política básicamente irresponsable, en que nunca nadie responde de nada, porque claro, la sentencia judicial, por razones perfectamente entendibles, llega cuando la cuestión es políticamente inoportuna, cuando ya pasó. Y yo también escuché respecto de Villalobos el argumento de, bueno, no ha sido condenado de nada, no tiene ninguna responsabilidad penal ni civil, y por lo tanto entonces presunción de inocencia, para evitar responsabilidad política. Yo creo que esa es una idea
en términos de responsabilidad política, no en términos de responsabilidad penal, desde luego, en términos de responsabilidad política, que debería ser totalmente extirpada. La responsabilidad política no supone sentencia, la responsabilidad política es simplemente por no haber estado a la altura. ¿Y qué mejor demostración de no haber estado a la altura como director general de Carabineros que todo lo que ha pasado con Carabineros? Pero claro, nosotros tenemos una lógica de irresponsabilidad política y eso causa un daño bien grave, porque la responsabilidad política no es una exigencia, por así decirlo, moral. Es una exigencia de que de ese modo, cuando hay problemas serios, las cuestiones se pagan. Y si no se pagan, bueno, la cuenta se va acumulando en la forma de una crítica genérica, por así decirlo. Así que yo creo que fue un error haberlo mantenido. Además, si uno lo calcula políticamente, fue un regalo por el cual yo supongo que el gobierno de Piñera debería estar profundamente agradecido. Pero creo que sobre todo es demostración de una lógica de irresponsabilidad que le está causando mucho daño a la política chilena. Ahora, esto de la presunción de inocencia, siempre recuerdo que Gutenberg Martínez es un gran defensor de esa línea de argumentación. En el caso de que cuando hayan acusaciones que implican delito a la persona que se está acusando, digamos. Cuando la Fiscalía inicia una investigación, lo formaliza, etcétera, y más aún en el caso que haya una verdad judicial establecida. Uno tiene que esperar, o sea, la presunción de inocencia favorece a quien se quiere inculpar. Pero como bien dice Fernando, y también yo también tengo mucho acuerdo con lo que dijo Felipe, pero cuando se trata de la responsabilidad política, o en términos de instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden, de la responsabilidad del mando, estamos hablando de una cosa distinta. Uno no está culpando al general Villalobos de los delitos que se hayan cometido en la institución. Uno lo que está diciendo es que la estructura de la institución y el funcionamiento de la misma, cuando se sucede al interior de ella esos hechos graves, implican que hay algún problema en la buena conducción, en la buena administración, en la buena supervigilancia, etcétera. Y eso, sin que tenga responsabilidad penal, como se ha dicho, sin que él sea culpable de algo en cuanto a un delito, sí hay una responsabilidad política cuando se genera eso en una subsecretaría, en un ministerio, en una intendencia. Eso es lo que se debe producir. Hay que distinguir entre las dos cosas. Una cosa es quien tenga una causa judicial, otra cosa es la responsabilidad política frente a hechos en los cuales no está involucrado, sino que no ha funcionado bien la institución, que es otra cosa. Pero puede haber alguien que tiene responsabilidad política y al mismo tiempo está investigado. Además puede existir ese caso. Pero yo creo que cuando Fernando uno Andrés, discute políticamente, la presunción de inocencia es totalmente irrelevante, creo yo. La presunción de inocencia es relevante para evitar que el Estado trate como culpable a alguien que no ha sido condenado, evidentemente. Hay un tema de grado, sin embargo, en el sentido de que claro, tratándose de un delito menor al interior de la institución, no hay una responsabilidad política a que acudir. Pero en este caso estamos hablando de 26.000 millones de pesos. Es mucha plata. Y pasaba esta plata casi por las narices del general director. Entonces, es muy difícil eximirse de responsabilidad política en ese caso en particular. O sea, ahí la pregunta es, Fernando, dado lo que ha pasado en Carabineros, ¿puede uno decir que el desempeño del director general es un ejemplo de cómo los directores generales deben conducirse? Y la respuesta es no. Sin que eso signifique un juicio personal sobre la integridad del director general, que yo no tengo ninguna razón para dudar de ella. Eso hay que dejarlo bien claro. En tanto desempeño en su condición de director general, bueno, las dos cosas grandes que han pasado en Carabineros y que le han causado un daño terrible a Carabineros, no pueden... Es decir, yo me permitiría aumentarlo a lo siguiente. Todos sabemos nosotros que hay un problema en materia de seguridad pública en el país. Desde ese punto de vista, todos los que participan en el tema de la seguridad pública, directa o indirectamente, están hoy día en una situación de responsabilidad respecto a cómo sus instituciones responden a ese desafío. Y en esa lógica, una institución tan importante como Carabineros, con tan buena gente, con tanta vocación de servicio, de sacrificio, carabineros que son asesinados, que son heridos, en lo que son el cumplimiento de su deber, bueno, necesita una prestancia, por decirlo de algún modo,
y necesita una estructura acorde a los nuevos tiempos, que este tipo de hechos la colocaron en dificultad o en cuestión. Y insisto, yo estoy totalmente de acuerdo, una cosa es aquí nadie está diciendo nada respecto a su integridad personal, es lo que se denomina la responsabilidad política o la responsabilidad del mando, que por lo demás en el mundo militar y las fuerzas de orden se entiende muy bien. Yo diría que se entiende la responsabilidad del mando, un principio establecido al interior de estas propias instituciones. Quería introducir un comentario que me llamó la atención del ex subsecretario Felipe Arboe, el senador Felipe Arboe, que ayer le preguntábamos sobre este tema, reaccionando, que fue un anuncio que se dio después del primer café, dijo: la presidenta Michelle Bachelet fue criteriosa porque la ley orgánica de Carabineros no contempla la figura de interino, así que ella habría tenido que designar un general director, lo cual habría sido poco adecuado porque ya había un presidente electo. ¿Qué les parece ese argumento? A mí me parece Gutenberg. un argumento que es razonable. Yo no, para ser honesto, no conozco la ley en la materia que Felipe señala, Arboe. Puede ser una cosa que estuvo en el criterio de la presidenta y que dijo lo natural es que el nuevo director sea designado para el nuevo gobierno. Si eso ha sido la razón, yo creo que es una eximente, por así decirlo, en el caso de la presidenta. Yo tampoco conozco en detalle la ley de Carabineros, pero el solo hecho de que se haya nombrado un director subrogante en la práctica significa que puede hacerse, porque nadie ha pero eso. El tiempo que puede permanecer es limitado. Es limitado. Eso es lo que decía el senador Arboe. Pero la pregunta no, o sea, mi impresión, mi opinión es que el general Villalobos tendría que haber renunciado mucho antes de esto de la operación Huracán, un tema que tiene que ver con el desfalco. Entonces, esto último ya, claro, es como la guinda a la torta. Puede que sea correcto lo que dice el senador Arboe, pero suena como algo absolutamente, digamos, poco trascendente respecto del gran problema que había ahí en Carabineros desde antes. La diferencia entre un interino y un subrogante, porque la figura del interino es la que no existe. Yo hice una revisión bien en diagonal de la ley de Carabineros para poder decir esto, pero además hago fe de lo que dice el senador Arboe. La figura del interino, el interino es nombrado especialmente en condición de interino, ¿no? O sea, hay una decisión de nombrar a alguien como director interino. El subrogante no es, por así decirlo, no es nombrado como subrogante. El que le corresponde. Al subrogante le corresponde por ley. Entonces no es una decisión especial. Por lo tanto, en la medida en que por cualquier razón falta el director general, hay un funcionario, el subdirector, que asume la posición de director general como subrogante. Yo no veo por qué, sobre todo tratándose de un gobierno que insistió tanto que iban a gobernar hasta el último día, resulta que en este caso no podían tomar una decisión que ya estaba bien pasada del momento en que debía ser tomado. Bueno, a propósito de el director subrogante, Julio Pineda, en una larga entrevista hoy en el diario El Mercurio y respecto a el tema de la operación Huracán, dijo que, por ejemplo, el señor Smith, el autor del software, dice: una vez que se desvinculó, se negó a entregar los códigos fuentes de su software. Todavía no podemos comprobar que sea mentira lo que están diciendo, aunque es muy probable que lo sea, pero no hemos podido comprobarlo. En fin, ese es el tema de inteligencia. Le preguntan por qué no haber pedido a que sea inteligencia que dirima el problema entre los civiles y los carabineros. Él dice que eso no es posible porque tampoco todo parece indicar que no eran los más preparados ni adecuados para hacer esto, porque también estaban en problemas. En fin, es un... No, ahí hay una falla propiamente. Ahora hablemos en términos institucionales. Ahí hay una falla de la institución. Es decir, yo diría que en los últimos años se ha hecho un punto común de todo el mundo cuando opina sobre los problemas de seguridad respecto a las deficiencias en materia de inteligencia, especialmente en el caso de la Araucanía. Por lo tanto, no es la novedad del año que en el último semestre se hable de aquello, sino que eso se ha planteado como una necesidad del Estado chileno de mejorar sus estructuras de inteligencia. Y por lo tanto, siempre se ha supuesto que están en mejores condiciones las Fuerzas Armadas, en su caso, o Carabineros. Y lo que conocemos hasta el momento es una deficiencia institucional
tremenda. Es decir, no perfeccionar oficialidad en esta materia, no hay descubrir algo nuevo, hay instancias de perfeccionamiento internacionales, de acuerdos internacionales sobre esta materia que permiten que funcionarios nuestros, oficiales nuestros, puedan salir a perfeccionarse en esto. Hay asesorías internacionales que se pueden tomar de la propia Naciones Unidas y de otros órganos. No es tan... Es decir, aquí hay pasos que debieran haberse dado en materia de mejoramiento de la inteligencia que no los hubo. Eso es lo que primero está claro. Y que permite, en el caso que todo esto se acredite finalmente, que se produzcan estos chascarros, por decirlo de algún modo, pero que el problema no es tan solo que sean chascarros, sino que en su caso pueden constituir la comisión como se está investigando de delitos. A propósito del general Blue, Julio, el general Pineda dice, estábamos justamente en este tema del sumario, que todavía no habíamos llegado a la responsabilidad total de Blue para pedirle la desvinculación. Ahí está, estaba aplicando el general Villalobos la presunción de inocencia. Bueno, en ese caso, pero para bueno, destituir de su posición administrativa a alguien es distinto de lo que estábamos pero hablando. bueno, ahora él estimó que definitivamente él tenía que salir. O sea, es el propio general Blue el que dice yo me voy. No se le pidió tampoco a él la renuncia a pesar de que iba a ser formalizado. En ese caso, la responsabilidad política normalmente funciona con el propio afectado diciendo yo no puedo seguir. O sea, cuando el primer ministro británico, después de perder el Brexit, renunció a su cargo, no renunció porque había una ley que lo obligaba a renunciar. Renunció porque se hizo. Eso es una práctica política en que hay responsabilidad. En que entonces que el hecho de tener que destituir o pedir la renuncia no se presenta porque antes de eso el involucrado se da cuenta de que su posición se hace insostenible. Pero en el caso chileno, en el caso de la política chilena, eso no ocurre. En el gobierno de Sebastián Piñera, el primer gobierno, también se abordó este tema respecto a algunos ministros que estaban involucrados o investigados en los casos de financiamiento ilegal de la política, y también se hablaba de la presunción de inocencia, la falta de responsabilidad política. O sea, eso no es la primera vez, Fernando Atria, que... no, por eso yo no estoy hablando de algo que... O sea, en este es caso una fue el cultura... gobierno de anterior que no hizo efectiva, o sea, que no tomó carta en el asunto, pero la razón por la cual lo hizo, yo creo que es porque la política chilena ha devenido crecientemente una política sistemáticamente irresponsable en el sentido de no se siente forzada, o sea, no está forzada a responder asumiendo responsabilidad. Felipe Morandé, que ha sido ministro del primer gobierno de Sebastián Piñera, recordemos, ministro de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Cómo ve este segundo gobierno? ¿Cómo ve a Sebastián Piñera asumiendo este segundo mandato? Lo veo entusiasmado, lo veo más imbuido de la necesidad de hacer una correcta administración política de su administración, de convocar, como lo ha hecho, a todos los sectores a trabajar en torno a ejes que son bastante ciudadanos y relevantes, y lo veo también con un sentido de hacer las cosas con la pausa suficiente como para que fructifiquen. Es decir, cuando plantea horizontes de 8 años, quiere decir, mire, yo no quiero hacer todo en 4 años, ¿verdad? Porque eso es virtualmente imposible, pero sí quiero, a través de este proceso de llamado a acuerdos nacionales sobre temas que son tan relevantes, quiero decir, oiga, aquí embarquémonos en tareas que son de largo plazo y embarquémonos todos juntos. Yo creo que eso es un approach o un enfoque que tiene una solidez tanto de gestión como ideológica, me parecen importantes, y también tiene una racionalidad política, toda vez que para gobernar, el gobierno actual va a necesitar del concurso de sectores de la oposición para efecto de poder llevar adelante los cambios legales que se requieran. ¿Fernando? A mí me gustaría volver, si me permiten, a una cuestión sobre la operación Huracán, etcétera, que yo creo que una de las cosas en la cual el gobierno de Piñera ha insistido mucho es en la necesidad de modernizar las policías. Y yo creo que esa es una cuestión que es de primera prioridad, porque las consecuencias que tiene un trabajo, digamos, unas policías no modernizadas son extraordinariamente graves. Y yo creo que aquí hay que pensar dos. Una,
el problema que se ha suscitado con lo de la operación, el programa Antorcha y todo esto, es básicamente creación, digamos, plantar pruebas, ¿no? O sea, inventar pruebas. ¿Y eso por qué ocurre? Porque creo yo, las policías están hoy día extraordinariamente presionadas por la opinión pública, por el poder político en general. Hay una presión muy grande para que produzcan pruebas suficientes para incriminar en casos de alta connotación. Esto tiene que ver con casos de alta connotación en la Araucanía. Y entonces, porque la otra cosa que hemos visto es que precisamente porque hay este problema de falta de modernización, cuando las cuestiones llegan a juicio, las pruebas que se presentan son pruebas débiles, que no resisten el escrutinio judicial. Entonces, fíjense ustedes las consecuencias que va dejando el problema de tener policías no modernizadas. Primero, crítica contra el Poder Judicial y a la independencia judicial, porque entonces la crítica no se dirige cuando la sentencia es absolutoria, la crítica no se dirige a las policías que no fueron capaces de producir la prueba necesaria para incriminar. La crítica tampoco se dirige a la fiscalía, la crítica se dirige al juez que es un garantista. Entonces la primera baja aquí es la independencia judicial, y la segunda es la enorme presión pública para que las policías produzcan pruebas, y claro, cuando hay esa presión, no estoy diciendo que sea bien ni que sea justificable, pero es entendible, uno puede entender por qué ocurren cosas las que hemos visto en Carabineros. Es extraordinariamente grave. La opinión pública por lo que presiona es que haya soluciones. Claro, exacto. De todo el sistema. Pero vamos a ir a tanto comerciales. La fiscalía como las policías como el sistema judicial. Exacto. Vamos a comerciales y seguimos. Banco Vice presenta depósito convenido, la forma de ahorro previsional voluntario más conveniente. Anticípate e incrementa tu pensión invirtiendo tu bono anual. Más información en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. A la vuelta seguimos entonces con Gutenberg Martínez, Fernando Atria y Felipe Morandé. Somos una universidad dedicada a las ciencias sociales, las humanidades y la educación, con 5 doctorados, 29 magíster y 32 carreras de pregrado en 6 facultades, que aportan al debate público y al desarrollo del país. Bienvenidos a Pensar. Postula a la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Jesuita de Chile, acreditada por 5 años en las 5 áreas, adscrita al Sistema Único de Admisión. ¿Europa o sudeste asiático? Sudeste asiático de todas maneras. Este año sí o sí construyo el quincho. Ya es tiempo de emprender. La voy a extrañar, pero llegó la hora de cambiar mi moto. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras convenientes condiciones con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Bienvenidos a una nueva forma de ver las cosas. Bienvenidos al modo Vice. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Sara, abrir Facebook, por favor. No se puede conectar a internet, ya que sigues en Clavistel y los gigas se te gastaron a la primera quincena. Jaja, Facebook quería. Sara, ¿qué onda? No quedarte sin gigas, desde hoy se puede. Pórtate a uno de nuestros nuevos planes y te damos por todo un año minutos y gigas ilimitados por 15.990. ¡Wow! Nadie te da más. Promoción vigente hasta el 31 de marzo. Gigas ilimitados válidos en red 4G. Bases en WOM.cl. Desde Singularity University, la universidad fundada por Peter Diamandis, llega a Chile la segunda edición de Singularity U Chile Summit este 14 y 15 de marzo. Más de 15 expertos internacionales nos ayudarán a entender cuál es la visión y las competencias para enfrentar el futuro hoy. Para más información y reserva de entradas, visita www.singularityuchilesummit.com. 14 y 15 de marzo, Singularity U Chile Summit, un nuevo mindset para las alianzas del futuro. La Libertadores se vive al aire libre y comenzamos hoy a partir de las 9 con el debut azul en Río de Janeiro, Vasco da Gama, Universidad de Chile, y el miércoles desde las 6:30 en La Paz, Bolívar, Colo-Colo, Albos con todo al rescate de puntos, Copa Libertadores, esta semana al aire libre en Cooperativa. El poder de elegir es ir a un All Inclusive, canjeando tus pesos, BCI, OpenSky.
No, es rentar un auto en Buenos Aires canjeando tus pesos BCI Open Sky. No, es volar al sur en la aerolínea que quieras canjeando tus pesos BCI Open Sky. Con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjealos en compras realizadas en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar. Únete al poder de elegir en bci.cl. Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Si eres amante de Apple y cliente Santander, deja todo lo que estás haciendo y escucha bien. Durante marzo, los productos Apple, exclusivo con tu tarjeta Santander, los vas a poder pagar hasta en 18 cuotas sin interés. Sí, hasta en 18 cuotas sin interés. Promoción exclusiva en Rave Store y Mac Online. Conoce más en santander.cl. Santander, queremos ayudarte a prosperar. Cae 2,24%. Semana Santa en Sheraton Santiago. Este fin de semana largo, ven y aprovecha la tarifa especial para descansar, disfrutar y reponer energías por solo 80,000 pesos diarios, IVA incluido, en habitación clásica. Además, el paquete incluye desayuno, parking, acceso a Sheraton Fitness y piscina climatizada. Semana Santa en Sheraton Santiago. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/es. Si crees en un país con más equidad, inclusión, respeto y desarrollo social, elige tu vocación por Chile. Trabajar y estudiar es posible. Ingresa a vocacionporchile.cl y conoce los programas online de Universidad La República 2018. Estudiando online, podrás administrar tu tiempo y adquirir una sólida formación para ejercer como un profesional altamente capacitado y con total integridad. Matricúlate hoy, últimos cupos disponibles. Reafirma tu vocación por Chile. Estudia en Universidad La República online. No acreditada, autónoma. 15 grados. 15 grados en Santiago. Cámara Chilena de la Construcción. Hay personas que cada madrugada se levantan con una sola convicción: levantar a nuestro país. Por eso, Gracias. 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 Por hacer posible el Chile de hoy y mañana. Este 19 de marzo, Día del Trabajador de la Construcción. Los constructores saludamos y reconocemos su enorme contribución al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 23 minutos para las 10. 23 minutos para las 10. En Cooperativa, seguimos compartiendo con todo Chile el primer café. Seguimos entonces el primer café. ¿Sabías que puedes incrementar tu pensión invirtiendo tu bono anual? Esto es posible ahorrando a través del depósito convenido, la modalidad de APB más conveniente. Más información en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. Hay un reportaje en CIPER que se subió esta mañana a las 6 de la mañana prácticamente, donde hay más antecedentes sobre el tema de la operación Huracán. Confesaron las piezas claves, ¿verdad? Smith y los Lavocar. Son pruebas falsas que, según estas declaraciones, que hubo en 3 causas distintas en las que participó la Unidad de Inteligencia de Temuco. Son testimonios que se han recogido por CIPER y que ahí están haciendo como una reconstrucción paso a paso de cómo se falsificaron estas pruebas. Y hay algo, todo parece indicar, según el reportaje, que se quiere como esconder, que es el monitoreo a personas, ¿ah? Sin relación con las comunidades mapuche, o sea, también personas común y corriente, y estos monitoreos de forma ilegal. Uno podría pensar, bueno, que no sé, se podría especular, gerentes de compañías de teléfono, que podría ser la mejor vía para hacer este trabajo de inteligencia, y son estos pinchazos ilegales, como se llama, y que muchos son, se dice, oficiales de carabineros en retiro. O sea que esto como que hay una investigación que viene detrás y hay un nudo todavía que puede llevar mucho más allá. Y no solamente en el tema de la operación Huracán, sino, de hecho, en la semana pasada supimos también de investigaciones a periodistas que se habían dado a conocer dentro con este sistema. El problema es que los pinchazos famosos se producen hoy día por las tecnologías que existen, no hay ninguna sofisticación, no necesitan entrar con la autorización de la compañía de teléfonos del sector.
sino que simplemente los puede operar una persona que conoce y tiene el instrumental básico para hacerlo, sin pedirle permiso a nadie. En eso es así, ese tipo de interferencia. En todo caso, yo quería decir otra cosa más de esto, pero sin prejuicio de sugerir que entremos más al tema del gobierno entrante, valga la redundancia. La modernización de las policías es un tema mundial, o sea, no es una per se apreciación negativa respecto a lo que exista, sin prejuicio que hay críticas naturalmente o fallas, sino que en todos los países bien planteados y en que el Estado cumple con esta tarea de seguridad o que pretende cumplir de mejor modo, se hacen modernizaciones. Eso es así. Yo recuerdo haber participado en una gira con el presidente Frey en que fuimos a ver la experiencia de la policía en Chicago, cómo habían generado una tecnología que les permitía una rapidez en la reacción frente a los hechos delictivos que era realmente envidiable. Es decir, y eso era una modernización muy fuerte que se había hecho. Ahora, siempre cuando hay buena modernización de las policías hay una mejor coordinación, dependencia y coordinación con el poder civil, con el poder político, porque hay que agenciar a su vez recursos, porque hay que colocar límites, porque tiene que haber una dirección muy fuerte. Bueno, yo creo que la modernización es un hecho de toda policía necesaria en el mundo. Bueno, esto va a continuar seguramente, por lo que alcanzo a leer en el largo reportaje de CIPER, va a dar materia para seguir. Seguiremos conversando en los primeros cafés. Sí, respecto a lo que dice Gutenberg Martínez, el gobierno con sus 12 urgencias legislativas, respecto, por ejemplo, al tema del Sename, ha sido muy bien acogido esto del acuerdo nacional. Nuevamente tengo que citar al senador Arboe, pero él como dijo, le proponemos un acuerdo político inmediato para que se le dé discusión inmediata al proyecto de ley que crea el nuevo Sename, que fue aprobado en la Comisión de Constitución y en la sala del Senado. Que le ponga discusión inmediata al presidente y nosotros apoyamos el proyecto con fuerza. Es decir, este proyecto ya está en el Senado, sí, claro, ya ha avanzado bastante. No, si no son ninguna de las urgencias que han puesto son a proyectos nuevos. No son proyectos eligieron de la agenda legislativa pendiente los que estimaron desde la visión del gobierno necesario activar o reactivar, claro, o renovar la urgencia que ya tenía el gobierno anterior o colocarle una urgencia mayor. Yo creo que, es decir, cualquiera sea uno de las opiniones que tiene que reconocer que este es un gobierno que parte planificadamente. En eso es evidente. Es decir, un gobierno que en el primer día de su tarea es capaz de fijar las 14, 11, 12, 13, no sé, pero 12. Como una docena de urgencias, implica un trabajo previo sobre la materia, y eso habla bien de un gobierno que entra. Creo que la impronta que le ha dado Piñera muestra aparentemente un Piñera distinto. Ahora todos conocemos el cuento del alacrán, o sea, también las buenas intenciones. ¿Cuál es el cuento del alacrán? Yo no lo conozco, lo siento. No, si Fernando lo conoce. Me quiere hacer hablar de más, digamos. No, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. ¿Ah? Yo no lo conozco. El 50% del primer café no lo conoce. Yo lo conozco. Sí, bueno, Felipe Morandé, cuéntalo tú, ya que Gutenberg no lo quiere decir. No, yo no sé muy bien la historia, pero el hecho es que el alacrán se ofrece a cruzar el... No sé si era arriba un sapo. Ya, está bien, sí, lo conozco. Y él tenía que cruzar un río, se sube entonces arriba un sapo que le ofrece cruzarlo. Claro. Van por la mitad del río y el alacrán no se resiste a la tentación de picar al sapo. Okay. Y se mueren los dos. Entonces al final el alacrán responde a su esencia. Okay. Lo traiciona su esencia. Tú no querrás decir que Piñera es un alacrán. No, yo no estoy diciendo esto. Estamos usando simplemente una metáfora. Lo que digo es que sí. Como dice alguien, hay menos metáforas de lo que la gente cree. Lo que quiero decir es que demuestra aparentemente, hasta lo que estamos viendo hasta el momento, el asumir la experiencia anterior, demuestra un empoderamiento inicial bastante envidiable, una claridad en lo que se quiere hacer, al menos en los decires. Ahora, entre el dicho y el hecho hay que concretar, hay que ver las discusiones de contenido, cuáles son las formulaciones. Yo quiero destacar en esas declaraciones de urgencia, a casi todas les asignan una urgencia simple,
Sí. Excepto a un proyecto, que urgencia es de la suma reinserción juvenil, que es justamente lo que solicitó ayer el senador Arboe y el senador Durresti, que este proyecto ya está muy avanzado y va en la dirección de potenciar la protección infantil. Pongamos la urgencia, y la reacción del gobierno fue, ok, ahí está, suma urgencia. No, y suma discusión inmediata, 15 días. El sistema de adopción, el Estatuto del Trabajador Agrícola, la ONEMI, reforma ISAPRES, migraciones, todo eso están con urgencia simple, ¿verdad? Entre algunos de los pero eso, déjame hacer un punto ahí, de punto de vista técnica legislativa, aquí Guta me puede corregir. En general es como la línea base, la urgencia simple. Luego el gobierno va manejando las urgencias por encima de eso, dependiendo de cuáles sean las prioridades. La urgencia siempre también tiene que solicitarla. Lo que pasa es que el grado inferior de urgencia. Claro, a eso me refiero, ¿no? Puede ser sin urgencia, y eso sería ya no darle ninguna pelota. Pero urgencia simple significa un trámite que es pausado, por decirlo de alguna forma. Suma urgencia ya representa una cosa más importante y discusión inmediata, ¿para qué decir? La urgencia, la importancia que tiene, que si hay 10 proyectos en una comisión y el gobierno le pone suma urgencia al décimo, al décimo, pasa a primera línea. Exacto. ¿Ya? Una cosa es esa, el efecto de una urgencia simple. Si además le agrega alguna de las urgencias suma, discusión inmediata, etcétera, está obligando al pronunciamiento de la corporación en un determinado plazo, en términos reales. ¿Ya? Y cuando ya le coloca discusión inmediata, está compeliendo a 15 días, es decir, a una cosa muy, muy, muy rápida. Pero lo que quería decir, continuando, yo creo que el planteamiento, además de la lógica de buscar acuerdos, yo creo que es un buen planteamiento en general, le hace bien a la política chilena. Naturalmente vendrá la discusión sobre cuál es el contenido de aquello. Creo que las prioridades que plantea, nadie puede negarse a los temas en los cuales él ha planteado la voluntad de los acuerdos. Pero creo que a su vez aquí hay un desafío, quiero tomarlo por el otro lado, para las distintas fórmulas de oposición. Es evidente que no hay una oposición, ni la va a haber. Nosotros vimos que aparece el Frente Amplio en una actitud inteligente, saliendo como del rincón de la oposición dura, que era un poco lo que habían dicho en las semanas anteriores, a pedir un diálogo inmediato con el gobierno, casi todos los diputados, representantes de todas las facciones del Frente Amplio, y ellos señalan que era una posición constructiva. El desafío para la oposición es que todo indica que hay un gobierno que ha pensado las cosas y que tiene un plan fuerte desde el inicio. Y eso, por lo tanto, puede ser bueno para el país, un gobierno que coloca los temas, que entra a la discusión, etcétera, pero eso le señala a la oposición una obligación ya no de la reacción política, sino que de la capacidad programática, de la capacidad de poder analizar los proyectos en su mérito, de tener equipos estructurados para responder frente a aquello, para proponer, para mejorar, para construir o para generar alternativas. Fernando Atria, a ver, ¿cómo observa justamente la oposición en este momento? ¿Cómo se están articulando? ¿Costó que llegaran a un acuerdo para el nombramiento de quién iba a presidir la Cámara de Diputados, el Senado, en fin, pero finalmente se logra ese acuerdo y el clima en este momento entre la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Frente Amplio, ¿cómo lo...? Bueno, lo primero que yo creo que uno tiene que decir en esa materia es que así como el gobierno empezó bien, bueno, la oposición por lo menos llegó a ese acuerdo y ese acuerdo se cumplió, aunque hubo intentos, pero se cumplió y ahora las mesas de las dos... Feo, Fernando. No estoy mirando feo, pero ya llegaremos a eso. No, está bien. Hubo intentos de evitar ese acuerdo y esos intentos, afortunadamente, desde mi punto de vista, no tuvieron éxito. ¿Intentos de quién? ¿De Democracia Cristiana? Eso me han dicho, sí. Bueno, Gutenberg podrá explicarnos con más detalle, pero en fin, hubo eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las mesas de las dos cámaras por los próximos 4 años están en la oposición y entonces, por así decirlo, las cosas están dispuestas. Hay formalmente una oposición en el Congreso. El Congreso va a ser el lugar en que estas cuestiones, donde va a estar la oposición. Y bueno, eso supone que vamos a ver ¿qué es lo que ocurre? No es nuevo, lo nuevo de nuestra situación, la situación actual, no es que el gobierno no tenga mayoría en ambas cámaras. Por las diversas
los diversos cerrojos de la Constitución tramposa. Durante los primeros 15 años, la Concertación, salvo en algunos meses por algunos desafueros del Frafra y de Pinochet, la Concertación no tuvo mayoría en el Senado. Entonces, eso no es lo nuevo. Lo nuevo es que el Congreso está compuesto ya no de dos bloques. Y eso es lo que yo creo vamos a ver cómo se desenvuelve en el futuro. Ahora, del lado del gobierno, hay una derecha empoderada, ¿no? Sin complejos, que le llaman, que viene con una visión de cuáles son los problemas del país, que yo creo que viene con una misión de relegitimar el modelo neoliberal. Y yo creo que el problema con que se van a enfrentar, la razón por la cual yo creo que eso se va a topar con problemas, es porque el diagnóstico que tienen ellos, y esta es una diferencia política que, en fin, el diagnóstico que tienen ellos es que los problemas que experimenta el modelo son problemas fundamentalmente, por así decirlo, social-económicos. Es decir, el problema de las pensiones se reduce a que las pensiones son muy bajas. El problema de la Araucanía se reduce a la pobreza en la Araucanía. Y yo creo que en ambos casos, lo que dejan fuera, en el diagnóstico con el cual llega el gobierno, creo yo, que es el diagnóstico que en general la derecha tiene, lo que dejan fuera es la dimensión política del asunto. El problema de la AFP no es solo que las pensiones sean bajas, aunque por cierto incluye que las pensiones sean bajas. El problema de la AFP es que el ciudadano observa que el sistema de pensiones paga pensiones de pobreza, y es una oportunidad de enriquecimiento descomunal para los dueños de la AFP. El problema de la Araucanía no es solo la pobreza en la Araucanía, es también un problema de falta de reconocimiento político del pueblo mapuche. Y yo creo que la derecha va a tender a ignorar esta segunda dimensión, la dimensión política de estos eventos. Entonces van a enfrentar el primero, y supongo yo, no tengo ninguna razón para pensar que no lo van a hacer eficazmente o eficientemente. El primero. Pero yo creo que van a dejar totalmente desguarnecida la segunda parte. A ver, Felipe Morandé ahí tendrá algo que decir, me imagino. Bueno, yo no veo qué tiene que ver la, digamos, reposición del modelo neoliberal, como le dices tú, con el hecho de resolver problemas que a la gente le importan. Nadie podría decir que la seguridad ciudadana es un tema básico, ¿no es cierto? O que la salud, o que la pacificación es una mala palabra, que haya paz en la Araucanía, es también una cuestión básica como para que todos la quisiéramos. Es decir, son problemas económicos, son problemas políticos, son problemas sociales, son multidimensionales, sí, ciertamente. Exactamente. Y la forma de abordarlos también tienen que serlo. Yo creo que el gobierno está en esa. Cuando lista los temas relevantes, Sebastián Piñera, el día domingo, ¿verdad? Fíjese en el orden. ¿Dónde pone el crecimiento económico? En el 5º lugar. Eso es un cambio importante. En otras circunstancias del año 2010 o antes, lo habría puesto en el primer lugar. Eso revela que lo que quiere plantear es de verdad asumir los problemas que la gente tiene. Y esos problemas los conocemos más allá de cómo sea la simbología, más allá de cómo sea el tratamiento desde el punto de vista disciplinario. Los problemas están ahí, son tangibles, hay que resolverlos. ¿Son problemas económicos? Sí. ¿Son problemas políticos en el sentido de que a la gente le importa y vota por eso? También. Yo creo que en las cosas que uno tiene que afirmar que generan diferencias con lo que fue el gobierno que terminó, el hecho de que Piñera se plantee que su tarea es de 8 años, con lo cual está diciendo mi responsabilidad es no tan solo hacer un buen gobierno en estos 4, sino que entregárselo a alguien de mi mismo sector, marca una diferencia con lo que era la impronta del gobierno de Bachelet, que su legado políticamente hablando es de fracaso cuando le entrega el gobierno 2 veces a la derecha y a Piñera, y todo lo que se ha hecho en los análisis, lo que significa eso desde un punto de vista histórico. ¿Por qué no se lo propuso desde el comienzo? Porque yo creo que la visión de la recaudadora, que era muy negativa, pero además era muy cortoplacista y muy voluntariosa, pensaba que en 4 años podía hacer todo, y que por lo tanto la importancia de la continuidad, de generar un proyecto más de mediano plazo, y que por lo tanto sumara y homogeneizara a quienes estuvieran en el ejercicio del gobierno respaldándolo, era una cuestión importante. El trato hacia los partidos fue crítico en la administración Bachelet. Piñera también tuvo un maltrato con sus partidos. Hoy día aparentemente aprende de la experiencia, entre comillas, y los partidos sí que no aprenden de la experiencia porque hacen el cuoteo más salvaje, que era una cosa que se criticaba en el sistema. Pero segundo, yo creo que el colocar a Alfredo Moreno en un ministerio como el que se puso,
Pero además integrar eso al comité político es una vieja discusión que nosotros teníamos en el ámbito de la concertación y que en algún momento creo que también se planteó en la nueva mayoría, que en el centro de las decisiones de conducción del gobierno era importante equiparar a lo que significaba el poder de Hacienda con una suerte de empoderamiento en un ministerio que pusiera el tema social junto con el político que colocan los ministros del área. Esa es una novedad inteligente. Eso implica que aparentemente el tema de preocuparse por lo social va más allá de un decir. Y creo que eso implica un fuerte desafío para nosotros. Y en tercer lugar, hay que tener mucho cuidado con la tendencia en la oposición a pensar que el tema de la oposición es el Parlamento, o solo el Parlamento. Este es un régimen presidencialista. La presidencia de la República tiene mucho poder. Un gobierno puede tener una agenda sin necesariamente tener mayoría en el Congreso. Yo eso lo he sustentado inclusive en algunos papers internos. Es decir, le tiene una capacidad para hacer gobierno aún no teniendo mayoría en el Parlamento, porque los quórum calificados le juegan a favor, a pesar de ser minoría, pero es una minoría estrecha, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que esto da para un análisis más completo en el cual lo que son la impronta del gobierno que entra y los desafíos para las distintas oposiciones. Fernando, sí, hay una cosa en que yo estoy de acuerdo con lo que dice Gutenberg, pero como en diagonal, por así decirlo. A ver. Yo creo efectivamente. Eso está aplicado como la alacrana, bueno, sí, pero lo voy a explicar ahora. No, yo creo que efectivamente el nombramiento de Moreno es probablemente el más lleno de contenido de contenidos posibles. Pero yo creo que refleja lo que yo intentaba decir antes. Moreno llegó a la SOFOFA con el discurso de que estaba... A la CPC, perdón. Llegó con el discurso de que estaba... de que la empresa necesitaba relegitimarse, ¿no? Que había un problema de confianza y que para eso entonces había que hacer algo. ¿Y cuál fue la solución? Fue, bueno, vamos a invitar gente a que nos conozcan. Y mientras tanto, nos vamos a oponer a que haya un CERNAC de verdad. La razón de la crisis de confianza es porque las personas, los consumidores, se sienten abusados. La solución para eso es que los propios empresarios digan, queremos someternos a condiciones más duras porque realmente nos importa esto. Y entonces estamos dispuestos a un CERNAC de verdad, con dientes. Pero no, para solucionar la crisis de confianza vamos a invitarlos para que nos conozcan y mientras tanto nos vamos a oponer y vamos a echar abajo un CERNAC de verdad. Yo creo que ese es el problema. Es ver el problema, porque yo creo que Moreno cuando llegó a la CPC lo veía y ahora supongo cuando llega al ministerio también ve el problema de la necesidad de una relegitimación, pero la solución es, bueno, confíen en nosotros y lo vamos a hacer también. Felipe. Bueno, insisto yo en algo que señalé anteriormente. Hay un propósito de plantear estos ejes de acuerdo con los demás sectores como una manera de gobernar para atender lo que para la gente es más urgente y también de un modo que no es unilateral, es decir, no se trata acá de imponer principios o formas de ver las cosas que son solamente propias de la derecha. Este es un esfuerzo que justamente se plantea como algo colectivo con otros sectores políticos. Y en ese sentido es algo nuevo. No es necesariamente reeditar la política de los acuerdos, porque ahí casi se llega a los consensos, ¿verdad? Sino que más bien acuerdos por lo menos transversales, con buenas mayorías, pero que digamos, recojan esa necesidad o esos deseos que tiene la comunidad de que sus problemas sean bien atendidos. Y ya sabemos cuáles son, ¿no es cierto? Una clase media con vulnerabilidades y muy grande, muy diversa también, muy individualista probablemente, pero que está ahí y que hay que atenderla porque son una parte sustancial de la población. Todo eso requiere, como digo, de una visión que por lo menos tenga un mínimo compartido para enfrentar estas políticas. O sea, se está comenzando este gobierno todavía de manera muy calma, todavía no hay grandes diferencias ni conflictos, porque por supuesto todo hay que hacer... ya hay un principio democrático de buena voluntad, por supuesto, que parte, o sea, el que parte en el juego, claro. Sin duda. Ahora, Gutenberg, paréntesis, ¿terminó ya el estado de reflexión? No, podemos conversar de eso con más tiempo la próxima semana. O sea, todavía sigue en reflexión Gutenberg Martínez si sí o no la democracia cristiana.
Pero digo, el tema lo podemos conversar la próxima semana. ¿Pero sigue en reflexión, sí o no? En el punto de que no he tomado una decisión, sí. Ya. Bueno, yo supongo que la petición que hicieron al partido de que no se sumara al acuerdo de las mesas y las comisiones del Congreso, yo supongo que fue una petición hecha a sabiendas de cuál si iba a ser recibido o no, así que yo supongo que tiene relación con las decisiones que tienen que tomar. O sea, fue una derrota, como leí el otro día en un medio de comunicación, del gutismo. Y yo creo que lo que dice Fernando se está colocando demasiado político, entonces está peligrosa esta cuestión, el diálogo acá hagamos. No, yo creo que es evidente que eso era un acuerdo que ya estaba en camino y que se iba a producir. La opinión que nosotros le hicimos ver a nuestros camaradas parlamentarios era más bien ¿por qué no lo piensan, lo consideran? Otros podrían interpretarlo como un téngase presente, cuál es la significación de esto. Y decir, mira, los acuerdos entre políticos tienen siempre un carácter político, los acuerdos administrativos virtualmente no existen. Bueno, pero viene aquí... Estabas corriendo la frontera. ¿Ah? Los límites. Claro, preconfigurando escenarios. Sí. Exactamente. El acuerdo es preconfigurar escenarios. Felipe Morandé, en tanto que Bópoli, ¿cada vez siente la democracia más cristiana más cerca de Bópoli? ¿O a un sector al menos? Bueno, Bópoli es un partido que pretende, ¿verdad?, mostrar una derecha moderna, liberal, ciertamente más colocada al centro que a la derecha, y en ese sentido, bueno, cuando haya puntos de comunidad con la democracia cristiana, o con Ciudadanos, o con Red Liberal, o quien fuera, bienvenido sea. Yo ahí tengo que hacer una aclaración. Sí, yo per se, creo en el diálogo entre todos. Nosotros hicimos un acuerdo de ser Renovación Nacional, que fue lo que permitió, entre otras cosas, después el cambio del sistema electoral. Y bienvenido fue, y se sumó toda la concertación y toda la nueva mayoría, ese acuerdo. Pero al menos en mi vistazo de futuro, no está generando ningún tipo de relación especial hacia la derecha o hacia la centro derecha, más allá de la que corresponde en el diálogo político democrático normal. Más bien lo que algunos sustentamos es la necesidad de un reposicionamiento con identidad de la DC más allá de derecha e izquierda. Hay que decirlo, ese acuerdo en todo caso mantenía el Senado, la mitad del Senado binominalizado. Sí, no estoy hablando del Senado, esto fue un acuerdo entre Renovación. Eso, pero y la diciendo, ese acuerdo no era abolición del sistema binominal. Y lo que abrió fue plantear el término del sistema binominal. Como siempre dice Fernando, no fue total, y fue respaldado formalmente por el Partido Socialista al cual tú perteneces. No estoy hablando de eso, yo simplemente estoy diciendo, era un acuerdo cuyo contenido no era terminar con el sistema binominal. Bueno, no alcanzamos a hablar del tema Bolivia para la próxima. Felipe Morandé, Gutenberg Martínez, Fernando Atria, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. El primer café en cooperativa fue presentado por WOM, culpables de que tu negocio crezca. Vice Inversiones, simple para ti. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. Conocemos a Chile.